Argentina, a lo largo de su historia, ha disputado 6 finales de Copas del Mundo, de las cuales ha ganado 3. Pero eso es un indicio de que desde el principio de los tiempos del fútbol han sido un equipo fuerte, competitivo, siempre buscando la gloria y bueno, para el fútbol más. Es un deporte que un día se metió en su sistema y poco a poco se fue adentrando en sus genes, logrando que cada nuevo niño que naciera llevara una llamarada por el fútbol. De uno u otro modo, Argentina ha ido desarrollando el deporte como pocos, aún viviendo diversas crisis tanto políticas como económicas a lo largo de su historia. Siempre ha sido el fútbol el que ha ayudado a que el pueblo argentino se levante, convirtiéndose en pieza clave de su sociedad. Hoy revisaremos una a una cada final de Copa del Mundo que han disputado. Quédate hasta el final del video. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué estás esperando? De paso, después de que te suscribas, activa la campanita, para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Comenzamos. El primer mundial en la historia se disputó en 1930. En ese año, por motivos de fiestas en Uruguay, la FIFA decidió otorgarles la sede. Fue un mundial diferente, pues el comité organizador repartió las invitaciones de los 16 cupos para el torneo. Ha sido la única edición de la Copa del Mundo sin fase clasificatoria. Todos los países afiliados a la FIFA fueron invitados a competir, teniendo como fecha límite para su respuesta el 28 de febrero de 1930. Con ganas de mostrar su interés en la competición, los países americanos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú aceptaron la invitación. En total fueron 7 países sudamericanos, más que en cualquier otra edición. Sin embargo, hubo un notable rechazo entre los países europeos. Argumentaron su ausencia debido a los altos costos que implicaba el viaje en barco a través del Océano Atlántico y la grave crisis económica que había afectado al mundo en el último año. Los uruguayos se ofrecieron a pagar todos los gastos involucrados y compensar a los equipos de fútbol profesional por la ausencia de sus jugadores. A pesar de ello, la mayoría siguió rechazando la invitación y asistieron en el mismo mes a la Copa de las Naciones entre clubes en Suiza. La Asociación Uruguaya de Fútbol envió una carta de invitación a la Asociación de Fútbol de Inglaterra, pero su comité rechazó la respuesta el 18 de noviembre de 1929. 2 meses antes del comienzo del torneo, ningún equipo europeo confirmó su presencia. Finalmente Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania asistieron a la cita en Montevideo. Francia lo hizo debido a la presión ejercida por Jules Rimet. Aunque no acudieron Manuel Anatol, una de las figuras deportivas más sobresalientes de aquel país, ni el entrenador Gastón Barreu. Rimet también solicitó ayuda en persona al rey Carlos II de Rumania. El monarca obligó a la participación de sus jugadores, los cuales fueron elegidos al azar personalmente por el rey en una empresa petrolera rumana. Los belgas, por su parte, participaron por la insistencia del vicepresidente de la FIFA, Rudolf Zed Reyers. Debido al rechazo de los países europeos a viajar, la competición redujo el número de participantes de 16 a 13. La idea original fue un torneo por eliminación directa, pero con 13 participantes, los organizadores decidieron que los equipos se dividirían en 4 grupos a través de un sistema de liga, de los cuales el campeón de cada grupo se clasificaría para la siguiente fase. En cada partido, el equipo ganador se adjudicaría 2 puntos, el perdedor ninguno, y en caso de empate, ambos recibirían 1 punto. Si al terminar la fase 2 equipos estaban empatados a puntos en la primera plaza, se disputaría un partido de desempate. Los 4 ganadores del grupo pasaron a una fase final con eliminación directa a partido único, en la que estaba previsto un tiempo extra en caso de empate. Se tuvieron en cuenta 2 criterios para la formación de los grupos: mantener el mayor interés del campeonato y conceder a los demás equipos la posibilidad de realizar buenos partidos. El partido acabó 4-2 a favor de Uruguay, que iba perdiendo 1-2 al acabar el primer tiempo, y se adjudicaron el título de campeones del mundo. El día posterior a la final fue declarada fiesta nacional en Uruguay. En Buenos Aires, por otro lado, la policía tuvo que disparar a una muchedumbre furiosa que intentaba asaltar la embajada uruguaya. Así fue la primera experiencia de los argentinos durante su primera final, pero sin lugar a duda desde ese primer torneo ya eran considerados favoritos. Su segunda final llegó hasta 1978, en el mundial que sería organizado en su país. El rival al que se enfrentaron y que desde ese día nació una rivalidad muy dura con ellos, Argentina versus Holanda, ahora Países Bajos. Ese día quedó marcado porque no solo fue la selección albiceleste la que dejó una huella imborrable para todo el mundo. Su hinchada se hizo presente como nunca se había visto antes. El mismo Platini en una entrevista habla de ese día y de cómo había impresionado con el ambiente que se vivía en ese momento. Los holandeses llegaban como favoritos por la manera en la que habían jugado durante todo el torneo. De hecho, desde los primeros minutos atacaban con mucho peligro, pero el arco se encontraba muy bien resguardado por uno de los personajes más icónicos de esa selección, Héctor Baley, quien desde el principio se lucía con grandes atajadas. Pero tras una hermosa pared en el área, el monstruo, el icónico, la leyenda viviente Mario Alberto Kempes ponía el 1-0 y el júbilo en el estadio estalló.
Pero como lo habíamos mencionado, Holanda llegaba como gran favorito y lo demostró anotando un excelente gol de cabeza, dejando por un momento enmudecido al Monumental. Después de eso parecía que los holandeses tomaban el control del partido, y en una buena jugada por la banda derecha estrellaban el balón en uno de los postes, dando un aviso más de que estaban dispuestos a llevarse esa final. La figura de Kempe se aparecía cuando más lo necesitaban, y en una jugada llena de garra, decisión y mucha valentía, se colocó en el área entre tres defensores, y entre rebotes con el portero logró empujar la pelota hasta el fondo de la portería, poniendo arriba en el marcador al albiceleste. Con el partido a su favor, Argentina fue tomando confianza y en una jugada muy similar al segundo gol, el matador Kempes entró hasta casi el área chica, pero esta vez lo hizo acompañado por Daniel Bertoni, quien en tiempos extras sentenciaba el partido y ayudaba a que su país ganara su primera Copa del Mundo. La tercera final que disputaría el cuadro albiceleste sería en 1986, en el Mundial que se disputó en México. Esta vez llegaban comandados por uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, Diego Armando Maradona. Después de un mundial extraordinario marcado por el partido ante Inglaterra y los dos goles más emblemáticos en la historia de los mundiales, Argentina tendría que medirse ante una siempre dura selección de Alemania. Al contrario del 78, esta vez Argentina era amplia favorita y lo demostraría dentro del campo. Fue un partido muy duro, en el que los alemanes no regalaban ni un centímetro, y hasta el mítico Diego Armando Maradona salía amonestado a causa de la frustración y de la marcación de algunas jugadas polémicas del árbitro. Pero de una jugada a balón parado por la banda derecha, un remate espectacular de Batista envió la pelota al fondo de las redes para poner en ventaja al albiceleste. Después de esa anotación, el partido se convirtió en una toma y daca, jugadas peligrosas por parte de los equipos, pero ninguno lograba concretar. Después de un par de avisos, en una descolgada, Baladano no perdonó y puso el 2-0 en el marcador. Fieles a su naturaleza, los alemanes no dejaron de pelear, y de un tiro de esquina lograron descontar el marcador. De nueva cuenta, como si fuese una calca del primer gol, los alemanes aprovecharon otro tiro de esquina y empataron el partido. Parecía que no sería el turno de los argentinos para levantar la copa. Pero salió el genio, la figura, la leyenda. Y entre tres alemanes, Diego filtró una pelota que parecía imposible para que Burruchaga corriera como nunca y simplemente empujara el balón al fondo de las redes. De esta manera Argentina se pondría al frente en el marcador por tercera ocasión, y que ya no soltaría. Marcador Argentina 3, Alemania 2. Diego levantaría la Copa del Mundo en tierras mexicanas con el pletórico Estadio Azteca a sus pies. La siguiente final de Copa del Mundo no tardó mucho en llegar. Solo 4 años, Italia 1990. Y justo en esa ocasión aplicó la frase que dice mucho: el fútbol y la vida dan revancha. Y así pasó. La final se repetiría. Alemania versus Argentina, igual que 4 años antes en 1986. Pero en esta ocasión fue totalmente diferente, pues los alemanes no tenían pensado regresar a casa sin la copa, aún teniendo la figura de Diego Armando Maradona enfrente. En el papel parecía que el partido sería una guerra como en la final anterior, pero realmente no fue así. Se convirtió en un partido muy cerrado, que las llegadas fueron muy escasas. Hubo un poco más por parte de los teutones, pero realmente fue un partido tremendamente cerrado. Faltando 6 minutos para que el tiempo regular terminara, el árbitro decidió que en una jugada bastante cerrada dentro del área fuese penal. Se han revisado muchísimas repeticiones. Algunos encuentran infracción y otros están seguros de que nunca existió falta. Al final el árbitro tomó su decisión. Andreas Brenner en un tiro milimétrico venció a Goicoechea. Después de eso el partido se ensució y hubo golpes y reclamos argentinos, que ya no ayudaron en nada. Alemania 1, Argentina 0. Así terminó la segunda final de Copa del Mundo de uno de los más grandes futbolistas de la historia. Tuvieron que pasar muchos años para que Argentina regresara a una final de Copa del Mundo. Exactamente 24 años. Y de manera increíble se volvería a repetir su historia. Argentina versus Alemania, la final de la Copa del Mundo en Brasil. Argentina tenía la oportunidad de alzar la Copa del Mundo en las tierras de un archienemigo deportivo, pero tenía enfrente a uno de los rivales más duros de la historia, y quienes ya sabían lo que era derrotarlos en una final. Argentina dominó durante gran parte del encuentro. Tuvo las oportunidades más claras frente al arco, pero ni el mejor jugador del mundo en ese momento, Lionel Messi, pudieron capitalizar. Fallaron una y otra vez. Sabemos que dejar vivir a los alemanes en el fútbol puede considerarse un suicidio futbolístico. En el tiempo extra, Mario Götze aprovechó un servicio largo y liquidó la final de la Copa del Mundo. Y así como en Italia 1990, Alemania 1, Argentina 0. Así como Maradona, Messi no tardó mucho en regresar a la final de la Copa del Mundo, solo 8 años, esta vez en tierras muy lejanas, Qatar 2022. Después de un mundial lleno de obstáculos, con muchas personas en contra del albiceleste, pero de la misma forma muchos hinchando por el nuevo mejor jugador de la historia.
Esta final es considerada la mejor de la historia. Argentina parecía que la ganaría de manera fácil, pues en muy poco tiempo ganaba el partido 2-0. Y la otra gran estrella que estaba enfrente, Mbappé, no había aparecido, pero de manera magistral. Francia logró empatar el partido y llevarlo a los tiempos extra. Ahí otra vez Argentina se volvió a poner adelante en el marcador 3-2, pero de manera impetuosa los franceses empujaron y con un penal de Mbappé empató el partido 3-3. En una jugada que todavía les acelera el corazón a los argentinos, el Dibu Martínez salvó el arco argentino para llevar el encuentro hasta la serie de penales, en la que los del albiceleste fueron mucho más certeros y se llevaron la copa, y que los pone como los actuales campeones del mundo. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la mejor final que ha disputado Argentina en las Copas del Mundo? Déjanos tu respuesta. Te leemos. Por ahora nos tenemos que despedir, pero no sin antes recordarte ese pulgar arriba en el video. Estamos conectados por el fútbol. Hasta pronto.